días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este tercer domingo de Pascua que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Porque muchas veces al ver la realidad del mundo, caemos en tristezas y angustias. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú apareces en el camino de nuestra vida y a veces no te sabremos ver en los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección de Cristo sigue siendo el centro de las lecturas para este día. Es la que anuncia Pedro en su discurso de Pentecostés, la que invoca la carta del mismo Pedro para sacar consecuencias para la vida de los cristianos, y el centro de la conversación y de la experiencia de los discípulos de Emaús en su encuentro con el Señor. Escuchemos. De los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo
ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido
en estos días en Jerusalén? Les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así se entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y escuchamos hoy el conocido texto, ¿no?, de los discípulos de Maús. Otro de los momentos intensos de estas apariciones de Jesús, de esta presencia. Pero ¿qué tenemos que contar y decir analizando este relato de Lucas? Que en realidad es un poco paralelo al domingo pasado. ¿Por qué paralelo? Porque también se da y tiene una estructura este relato de contexto litúrgico. Uno dice, ¿cómo un contexto litúrgico? Sí. El otro sí, porque estaban reunidos todos con la puerta cerrada, se le aparece Jesús. Pero uno dice, caminando por el camino de Maús. ¿Cuál es el contexto litúrgico? Ahora lo vamos a ver. Vamos a profundizar. Primero, vamos a profundizar quiénes eran los personajes. ¿Por qué? Porque en el relato dice que iban 2 discípulos de Maús, pero que estaban muy tristes. ¿No? Fíjense que es, entre comillas, la misma tristeza de los apóstoles. No cabe más que la tristeza y un poco, yo diría, la angustia, la depresión. Se acabó todo. Y por eso estos 2 discípulos, dicen 2 discípulos, se van a su casa. Pero acá sí, volvemos a profundizar un poco más. Dice, uno de ellos se llamaba Cleofás.
¿Qué nos dice eso? Que uno se llama Cleofás, el que habla. Y el otro, ¿cómo se llamaba? No dice el nombre. ¿Por qué? Porque es muy probable, según los textos anteriores, tanto estando al pie de la cruz como las mujeres que acompañaban a Jesús, entre ellos está, ¿quién? Susana, la mujer de Cleofás. Lo ponen. Y al pie de la cruz estaba la mujer de Cleofás. O sea, era del grupo de las mujeres que acompañaban a Jesús, pero era la esposa de Cleofás. Y acá el que caminaba para su pueblo era Cleofás, o sea, muy probablemente el otro no era otro, sino otra, su esposa. O sea, era la pareja de Susana y Cleofás. O sea, un matrimonio que eran partes discípulos de Jesús, directos, que acompañaban a Jesús. Él era discípulo y ella también. Y por eso estaban también en todo el proceso del acompañamiento de Jesús en la cruz, ahí al pie de la cruz. Pero por lo mismo, también ya terminada, entre comillas, la fiesta de Pascua, que todos la guardaron el sábado, el domingo, el día del Señor, la María Magdalena, la otra María van al sepulcro, tienen la experiencia de Jesús resucitado, y dice, y vuelven, dice, se llevaron al Señor, pero después dice que resucitó. Va Pedro, como escuchábamos el domingo pasado, el sepulcro está vacío. Así que Pedro se vuelve. Y entonces están todos decepcionados y tristes. Es probable que este matrimonio hayan dicho, vámonos a casa, porque esto se terminó. ¿No? Y entonces era Cleofás y su mujer que iban por el camino. Y acá empieza el corazón, ¿no? Porque van muy tristes por el camino, como estaban tristes los discípulos encerrados con miedo. Y cuando están así de tristes empiezan a conversar y aparece Jesús. Pero ellos no lo reconocen. O sea, todavía, como a María Magdalena al comienzo, no lo reconocen, todavía sienten que no han profundizado este Jesús resucitado. ¿Y qué hacen? Bueno, le dicen a este acompañante en el camino, y que no conocé lo que pasó. ¿Qué pasó? Con el Jesús que nosotros creíamos que iba a ser el Salvador del pueblo de Israel, pero nuestros sacerdotes y autoridades lo condenaron y lo crucificaron. Ya llevan 3 días. Y comentan, sí, algunas mujeres nos estuvieron inquietando, pero como que no le creemos. ¿Ve? Es lo mismo que dice el nombre de Cleofás y el de su mujer, no, porque no sirve. ¿Ve? Cleofás sí sirve, la mujer no. Eso era una constante en aquella época, lo tenemos que discernir. Entonces, dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta? Y Jesús le empieza a explicar que las Escrituras es lo mismo que estamos haciendo ahora en todas las celebraciones litúrgicas. Primero profundizamos la Escritura, después la fracción del pan. Y acá sucede lo mismo. Cuando van caminando, le explica la Escritura, o sea, profundicen la Escritura. El siervo sufriente del profeta Isaías, todos los profetas que anunciaban al Mesías, y si era el Mesías tenía que padecer y sufrir, pero iba a resucitar. Y entonces ellos empiezan, porque ellos después lo reconocen, no ardía nuestro corazón cuando escuchamos su palabra. Después lo reconoce, pero bueno, llegan a su pueblo, está cayendo el sol, bueno, acompañanos, que es toda la acogida del peregrino, ¿no? Que está en la misma vida de los judíos, la acogida del peregrino. Pero ¿cuál es el tema acá? Van a su casa, parten el pan, él parte el pan, lo comparte y se le abren los ojos. Y uno dice, pero hay una contradicción, se le abren los ojos, pero Jesús desaparece. ¿Cómo?
si se le abrieron los ojos, ¿cómo se desaparece? ¿Por qué? Porque tienen la experiencia de Jesús resucitado. Resucitado de verdad. Al punto que cambia totalmente la actitud de ellos, de este matrimonio, de esta pareja. ¿Cuál? Es de noche, mejor no meternos en la casa porque es peligroso. De repente empieza, pero cuando escuchamos la palabra nos quemaba el corazón. Y al partir el pan, en la Eucaristía está presente Jesús. Entonces es cierto, resucitó. Y dice que inmediatamente se volvieron a Jerusalén. O sea, ¿por qué el cambio de actitud? No era que les daba miedo la noche porque caía el sol y era peligroso. Y resulta que no importó. Se volvieron caminando otra vez todos los kilómetros de noche, en lo oscuro. No importaba porque le había quemado el corazón, le había encendido el corazón de Jesús resucitado. Y cuando llegan los apóstoles le dice, se le apareció ya a Simón, pero a las mujeres no dicen, fíjese, a Simón se le apareció. Pero entonces ellos contaron lo que les pasó. Fíjense en el paralelo con el domingo pasado. El domingo pasado se aparece Jesús y le da los dones. Le dice Shalom, paz, que tengan la paz. Se les llena el corazón de alegría y de paz. Pero no una alegría jocosa, sino una alegría profunda, ¿no? Que le hace trascender, porque hasta después le da el Espíritu y le hace que puedan perdonar los pecados. O sea, toda su actitud, todo el Espíritu de Jesús está presente. Con esto, en realidad, con los discípulos de Maús, es lo mismo que la Eucaristía. Toma la palabra y después al partir el pan, está Jesús, se dan cuenta. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Que cada Eucaristía que nosotros hacemos, profundizamos en la palabra y después partimos el pan. O sea, lo hacemos presente a Jesús, el Jesús resucitado. Quiere decir que la experiencia de Jesús resucitado pasa por ahí. ¿Y cómo lo vemos? Igual que pasó el domingo pasado, porque hay cambio de actitud, lenguaje y mensaje. ¿Cuál es el cambio de actitud? Que tienen paz, que tienen alegría, que ya no tienen temor, que no tienen miedo. ¿Por qué? Porque sientan la presencia de Jesús resucitado que trasciende. En realidad, el llamado es este. Si nos quedamos con la realidad del mundo, guerras, odio, corrupciones, sangre, si nos quedamos con la realidad, lo único que logramos es la tristeza y la depresión. Porque vemos el pecado humano, que el hombre no se cansa de la sangre, no se corrige del odio, sino que al revés, fabrica más guerra, otra vez con muerte, con sangre, por codicia, por petróleo, por dinero, por poder. O sea, otra vez, si nos quedamos en lo humano solo, la depresión es lo que está pasando en la sociedad últimamente. ¿Cuánta gente se deprime hasta llegan a suicidarse? ¿Por qué? Porque miran solo la realidad del mundo, solo lo humano, no trascienden a Jesús. Porque si trascendieran en medio de la adversidad, seguirían con esperanza. ¿Por qué? Porque saben que el camino es de Dios y que ya no importa aún lo que me pase o no me pase. Y lo digo porque los discípulos de Maús lo demostraron. Se fueron en plena noche, no les importó el temor, no les importó más nada. Y también lo vemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Frente a todo el pueblo, después de Pentecostés, después que tuvieron el Espíritu, Pedro se puso a predicar. No, Jesús, el que murió, el que mataron a ustedes, resucitó. Y no nos vamos a callar. Y sabemos los relatos después del Hecho de los Apóstoles. Lo meten preso, lo flagelan, lo pegan, y ellos siguen en el templo.
qué necio que sos, qué necio. Y que no, que tienen el Espíritu de Jesús, que ven más allá de lo humano. Ven la presencia del Dios con nosotros. Por eso, entre comillas, la necesidad de esta Eucaristía que nos alimenta con la palabra, nos alimenta con el cuerpo mismo de Jesús. Porque eso nos hace ver más allá de las cosas, más allá de lo humano. Nos hace ver que toda nuestra fragilidad y pecado están, pero mucho más está la presencia de Dios, del Creador. Y es cierto, somos tan pequeños, nos centramos en una cosa y nos olvidamos del mundo, de la creación. Hoy en día parece que todo pasa por el estrecho de Hormuz, como que todo el mundo... Pero el mundo no es solo el estrecho de Hormuz, ni el petróleo, ni la guerra que hay. El mundo es también todos nuestros pueblos, nuestras realidades, la solidaridad que tiene la gente. Pero no, estamos centrados y obsesionados por las guerras que nos afectan, porque aumenta la gasolina y porque las cosas cada vez mal. Pero a ver, mirá el mundo, mirá la realidad. También está la naturaleza, la solidaridad de hombres y mujeres que no van a salir en los diarios, que no se van a mostrar, pero es el mismo Jesús presente. Y nosotros, a través de la palabra y de la Eucaristía, vamos a seguir viendo a Jesús. Un Jesús que nos trae la alegría de la vida eterna, del reino de los cielos, que ya está presente, no me tengo que morir. Por eso me tiene que dar esa paz profunda, esa alegría profunda de sentir que estamos en el camino de Jesús, que estamos con Jesús resucitado, que siempre nos acompaña. No hace 2000 años a los discípulos de Maús, a nosotros, ahorita. Por eso se enciende en nuestro corazón y se alegra. ¿Por qué? Por la vida, por la paz. Entonces vamos a pedirle a Jesús y la Virgen siempre sentir y perseverar a ese Jesús resucitado. Dios Padre bondadoso, que nos enviaste a tu Hijo para librarnos de la muerte y hacernos hijos tuyos por medio del bautismo, escucha las plegarias que confiados te presentamos. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por el Papa, los obispos, nuestro párroco, los catequistas y los ministros consagrados, para que por la acción del Espíritu Santo abran sus ojos y reconozcan en cada creyente a Jesús resucitado que camina a su lado, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes del mundo, para que reconociendo el triunfo de Cristo sobre la muerte, trabajen por apagar el fuego del odio y sembrar con vientos de paz la semilla de la vida, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado sane sus heridas y transforme su dolor en alegría y paz duradera, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por nosotros, para que la Pascua renueve nuestra fe y como los discípulos de Emaús podamos contar a los demás lo que nos ha pasado por el camino y cómo lo hemos reconocido al partir el pan, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón por tu presencia, Señor resucitado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que en jubilosa tu Iglesia te presenta
y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta alegría, el mundo entero está llamado con los ángeles y santos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, nuestro
nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que resucitó. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Señor, dirige tu mirada de compasión sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.